no es una cajita, sino es una inductancia, ¿no? No lineal, ¿cierto? Y pues, bueno, donde se conecte, ¿no? ¿Cuáles no se conecte? Pero básicamente eh, presenta pues una característica, como vimos en clase anterior, ¿no? Un flujo, ¿no? Que eso es justamente lo que los softwares de modelos de transformadores requieren, ¿no? O sea, corrientes, eh, pico, ¿no? Instantáneas y también flujo instantáneo, ¿no? Tenemos una característica que le estamos linealizando, ¿no? Varios tramos lineales, no sabemos cuántos, pero debe aproximar a la curva de saturación, ¿cierto? Ya, entonces en ATP utilizamos, no, estamos usando intensamente el ATP últimamente, la, la rutina saturation, ¿no? Es que básicamente permitió convertir la curva tensión corriente en valores eficaces, ¿no? a flujo corriente en valores instantáneos. ¿Por qué les digo esto? Porque el resultado de la curva flujo corriente, que, bueno, ustedes lo tenían corriente en amperios, creo, ¿no? Y flujo en voltios segundos, creo, ¿no? Tenían una salida, bueno, en fin, valores prefieren. Esa salida en el archivo list, en el asterisco.list, esa salida, esa tabla, es la que ustedes van a rescatar, ¿no? O sea, van a copiar, pegar, y van a adaptar en el modelo de transformador. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno. Un poco para hacer una introducción a la forma de cálculo de elementos de este tipo, ¿no? Que vamos a incluir la integración trapezoidal, ¿no? Uy, verdad, me estaba faltando grabar, ¿no? Y no puedo grabar. Ya, un minuto. No puedo mantener. No puedo grabar todavía. No. Recording in progress. Bueno, vamos a continuar la clase. Entonces, como les decía, la curva de saturación, ¿no? Hemos desarrollado la clase anterior, nos va a servir para modelar reactores y transformadores. Principalmente transformadores que nos toca ahora. Justamente ver modelo de transformadores, energización de transformadores. Y también nos toca ver modelos en ATP, ¿no? De transformadores. Entonces, la función o perdón, rutina saturation del ATP nos sirve justamente para esa transformación de tensiones, corrientes, valores eficaces a flujo, corriente, valores instantáneos, ¿no? Esa es parte del modelo de transformadores, ¿no? Transformadores, como ustedes recuerdan, ¿no? Tenemos transformadores de distinto tipo, tenemos transformadores, eh, bueno, eh, eh, que se integran a la red y normalmente son trifásicos, ¿no? Eso es lo que, en la práctica, ¿no? Lo que ustedes tienen en los sistemas de potencia, ¿cierto? No tienen un transformador monofásico, a menos que sea una red de distribución, ¿no? Un retorno por tierra. A ver, en la distribución pasa estas cosas, ¿no? Así, no es que sea raro, sino que es parte del diseño. Y costos también, ¿no? En los transformadores aquí de la red puede ser 22.9 kV, ¿no? ¿Ah? Entonces, pase a tierra,
recuerdo que era 21, más o menos 13.8, ¿no? Entonces, acá venía, eh, bueno, básicamente tenemos transformadores de aislamiento, ¿no? Bueno, que tienen una conexión a tierra aquí, ¿no? Eh, eh, básicamente era esto. Perdón, a ver, vamos a dibujar bien, ¿no? Entonces, hay unos transformadores digamos, que ayudan a justamente producir una conexión a tierra, ¿no? Bueno, en la subestación, básicamente son los transformadores zigzag. También hay otros tipos de transformadores que se conectan a las redes de media, que es lo que les decía. No, no es de aislamiento, sino de acá hace un neutro corrido, digamos, esta es la red de 22 kV, por acá a tierra, ¿no? Entonces tienes una carga que se atiende a tierra. A ver. Entonces hay un retorno a tierra, pero desde la subestación, ¿no? A veces los transformadores necesitan tener también una, digamos, una conexión a tierra, que es importante, ¿no? Entonces, esas cosas se ven justamente, bueno, esto es en la subestación, ¿no? Que hay un retorno a tierra, ¿no? Entonces, esas cosas se ven más en la distribución, ¿no? Esos retornos por tierra de una fase, ¿no? Y también esos problemas en los zigzags, ¿no? Para incluir un neutro ficticio, ¿no? Para un sistema. También, bueno, esto, el zigzag se usa en sistemas delta, ¿no? Bueno, en general, para el sistema de potencia necesitamos transformadores trifásicos, ¿no? Ya eso de que sean monofásicos o, digamos, por ejemplo, estos transformadores, bueno, no lo he puesto aquí, pero la carga sería finalmente un transformador que baje a 220, ¿no? 440, 220. ¿Mm? Así es, y la red puede ser acá de 13.8 kV, ¿no? La tensión ya fase tierra. Entonces, todas esas implicaciones en la distribución no nos interesa mucho, ¿no? Nos interesa más los transformadores trifásicos, y de hecho de estos tenemos varios. Tenemos transformadores trifásicos de 2 devanados, que es el que estábamos mostrando ahí, ¿no? Y también tenemos transformadores de 3 devanados, ¿no? Que tendríamos un terciario, ¿no? ¿Cierto? Tenemos un primario, secundario, terciario. ¿Puede haber un transformador de 4 devanados? Sí, ¿por qué no? Un chiquito por acá le ponen el globito. Dice, pero ¿qué es esto? Bueno, este transformador tiene un devanado cuaternario. Bueno, yo creo, bueno, aplicaciones muy pocas, pero debe ser también, ¿no? Entendido que es un transformador de 3 devanados, pero que tiene un devanado de compensación, ¿no? Que normalmente está conectado en delta. Ese devanado de compensación, bueno, también se usa en los devanados de 2 devanados, perdón, en los transformadores de 2 devanados, que le ponen uno más. Y uno dice, pero hemos pedido un transformador de 2 devanados, ¿por qué tenemos que instalar 3 devanados? El fabricante te dice, no, tú necesitas instalar un transformador de 3 devanados, ni siquiera le ponen barra, ¿no? Porque es un devanado de compensación. Antiguamente el devanado de compensación servía para instalar compensación reactiva, ¿no? Últimamente
ya no sirve para eso, ya no pones un compensador signo, no, un equipo de compensación ahí, sino lo que se hace es, bueno, se utiliza y no quieren dejar de pedirlo, realmente podrían dejar de pedirlo, pero hay quienes no, prefieren que cuanto, más vale que sobra a que falte, ¿no? Entonces, que sobre el devanado, ya, es un devanado que permite estabilizar las tensiones. Esa es una de las razones finales o las funciones que, digamos, ha quedado para ese devanado adicional, ¿no? Bueno, en fin, entonces, tratar de modelar un transformador, la gama de transformadores que existen, pues, va a ser algo complejo, ¿no? Pero vamos a ver qué hacemos, ¿no? Así es. Las clases que vienen, bueno, hoy día vamos a hablar un poco más de energización de transformadores. La clase que viene ya vamos a hablar de energización de líneas y resierres, ¿no? Creo que la siguiente clase, el siguiente sábado, debemos hablar ya de arco secundario, ¿no? Yo creo que sí, arco secundario. Eh, y también para la otra debe ser TRB. O sea, son los estudios clásicos, ¿no? Hacen para, eh, digamos, análisis de progresión de aislamiento, transitorio electromagnético. Claro. Claro, hasta este punto ustedes ya tienen casi todos los modelos implementados, ¿no? Solo está faltando transformadores y los bancos de capacitores, pues, pero bancos de capacitores ya lo han hecho. Es- pero alguien va a decir, no, un banco de capacitores serie, o una línea con su resistor de preinserción, ya esas cosas podemos ver quizá mañana, ¿eh? O sea, el primer día me acuerdo que hubo un alumno me preguntó sobre armónico, quería saber sobre no sé qué cosas, etcétera. Está bien, ¿no? Pero no sé, pues, no se llega a poner todo eso. Claro, y al final creo que debemos hablar más de oscilación numérica, algunos ejercicios, ¿no? Bueno, hasta ahora estamos bien. Entonces, nos toca ver los modelos de transformadores, ¿no? Bueno, entonces, primero vamos a hablar un poco acerca de la integración trapezoidal, ¿no? Teniendo un elemento inductivo no lineal, ¿no? En las redes eléctricas se tienen elementos inductivos no lineales asociados a las ramas de magnetización de transformadores y reactores. Entonces, vamos a abordar el caso de un solo elemento inductivo no lineal, ¿no? Presente en la red. Entonces, tan igual como lo que hicimos en el caso de pararrayos, que teníamos una resistencia no lineal, ¿no? Un único elemento, ¿no? Acá también vamos a tener solamente un elemento inductivo no lineal, ¿no? Una reactancia no lineal presente en la red, ¿no? El caso de más de un elemento no lineal inductivo se puede resolver con métodos iterativos, Newton-Raphson y otros, que, bueno, están embutidos pues, en los programas comerciales. Entonces, al final, claro, sería una locura pedirles a ustedes pues, que hagan digamos, una integración trapezoidal con varios tipos de este tipo, ¿no? Aunque se podría hacer, pero digamos se tiene que elaborar un algoritmo, un método iterativo para llegar a cerrar, digamos, todas esas condiciones, eh, digamos, de, de progreso en la integración numérica, ¿no? Cada pasito debe, digamos, analizarse considerando las distintas curvas de saturación o características no lineales de los elementos. Entonces, ahí resulta siendo complicado, ¿no? Bueno, ya, ¿qué hacemos con un elemento, no? Un elemento inductivo no lineal. A ver, la solución con elementos resistivos no lineales puede ser bien conducida por el método de compensación, que era, básicamente era, pues, tener el Thevenin también, ¿no? Puertas del elemento resistivo no lineal. Bueno, acá nos dice que porque se tiene una relación no lineal entre la tensión y corriente, ¿no? Y toda la ecuación se realiza, o la formulación se realiza alrededor de estas variables, ¿no? ¿De acuerdo?
Ya. En el caso de elementos inductivos, ¿no? El problema no lineal requiere un tratamiento previo de las variables. Sí, pero al igual que en los elementos resistivos no lineales, ¿no? La inductancia no lineal también se va finalmente colocar ese equivalente para integración trapezoidal. Y en los equivalentes para integración trapezoidal tenemos elementos resistivos, ¿no? La mayoría de los casos resistivos con fuentes históricas, ¿no? Claro, aquí el detalle es que tenemos una función FI, ¿no? Cierto, que debe relacionar básicamente el flujo, ¿no? Y la corriente, ¿cierto? Flujo, enlace de flujo, ¿cierto? Eh, ¿Cierto, no? Enlace de flujo. Número de vueltas, flujo, ¿no? Bueno, por decir completo en el devanado. ¿Ya? Flujo completo, flujo total del devanado. Eso es el enlace de flujo, ¿no? Y corriente tienen la misma característica, ¿no? Lineal, ¿no? Y está, digamos, modelado en tramos lineales, ¿no? Estas regiones 1, 2, 3 son las regiones, ¿no? Asociadas al modelo y podrían tener muchos más, digamos, regiones, ¿no? Y tal como se vio el tratamiento de la curva de saturación, ¿no? Entonces, eh, bien, para aplicar la regla trapezoidal lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, sea el elemento inductivo no lineal siguiente, que es justamente el elemento aquí, ¿no? Que está relacionando enlaces de flujo y corriente. Entonces, si ese elemento inductivo no lineal está conectado entre la barra K y la barra M, ¿no? Entonces tenemos enlaces de flujo Km igual a Fi, o sea, una función de I, ¿no? Tal como aparece, ¿no? La curva enlace de flujo corriente. Bien, la corriente viene a ser pues, la corriente IKM, ¿no? Ahí está, apareciendo aquí, ¿no? La relación entre flujo y tensión, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Ya? Dentro de la integración, ¿no? Trapezoidal, viene dada por la integral, ¿no? Se entiende, ¿no? Que la integral de la tensión nos va a tener que dar el flujo. Entonces, eh, lo que tenemos es igual, ¿no? Nuestra apreciación sobre la integral, ¿no? Tenemos la tensión, ¿no? Son los dos puntos acá. Bueno, hay que ser un poquito más no lineal, ¿no? Algo así, no, voy a exagerar, ¿eh? Entonces, tenemos un tiempo t, ¿no? Y un tiempo t menos delta t, ¿no? Entonces acá tenemos una condición de tensión, bueno, bueno, esa diferencia de tensiones, ¿no? Porque este es, ponelo BKM, ¿no? ¿No? Ese BKM tiene dos puntos en T, ¿no? Y en T y T menos delta T, ¿no? Y finalmente lo que vamos a hacer es obtener, ¿no? El enlace de flujo KM en T a partir de información anterior, ¿no? Histórica. Bueno, aparece un término todavía, ¿no? Nos falta ver el otro término. Pero ese es el término que estamos almacenando de enlace de flujo KM T menos delta T. La integral de T menos delta T a T, ¿no? Se aproxima a, ¿no? Esta integral la vamos a aproximar a este trapecio, ¿no? ¿Mm?
Entonces, ese trapecio, la que ya le baja. Bueno, no, ahí está el trapecio. Tiene, ¿qué cosa? Una altura delta T, ¿no? Entonces tienes una, la semisuma de las bases, ¿no? O sea, base sería en esa área, que sería igual a área. Sería delta T, la semisuma de las bases, ¿no? Delta T es como una altura, ¿no? Si rotan el trapecio. Y tendrían, ¿qué cosa? Semisuma de BKM T menos delta T, ¿no? Más BKM T, ¿no? Y esto entre 2, ya, pongo entre 2. Y eso es lo que aparece acá, ¿no? Solo que está desarrollado el BKM, ¿no? BK menos BM. Para T y para T menos delta T. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a agrupar este término junto con este término, que justamente es la información histórica, ¿no? Y eso lo vamos a denominar HT menos delta T. Ahí está. Ya. Entonces tenemos que el enlace de flujo KMT es igual a delta T, BK menos BMT, ¿no? Más HT menos delta T. Donde HT menos delta T es el denominado término histórico, ¿no? Que conlleva lo siguiente, ¿no? Tiene el término enlace de flujo KMT menos delta T, más delta T medios, bueno, la diferencia de BK, BM, T menos delta T, ¿no? Ya, hay que recordar eso. Es una relación del enlace de flujo con la tensión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esas dos variables ya se están, digamos, relacionando linealmente, que podría, digamos, facilitar su análisis en nuestro modelo de integración trapezoidal con conductancia, ¿no? Y también con una fuente histórica, ¿no? A ver, entonces, reemplazando uno en 3, a ver, tengo uno, me falta, claro, utilizar la función f, ¿no? ¿Sí? La que relaciona el enlace de flujo con corriente. Entonces eso lo junto con 3, ¿no? Y finalmente me tiene que dar, a ver, lo siguiente, ¿no? A ver, creo que, y de acá creo que lo hemos reemplazado, a ver, ya. Este debería ser f, ¿no? Y después tenemos BK menos BM, ¿no? Que sería esta parte. Este 2 sería, este H pasa acá, ¿no? Sería F menos H, y todo eso 2 dividido entre delta T, ¿no? Igual a la diferencia de tensiones. Entonces, la diferencia de tensiones BK menos BM, 2 sobre T, F, está la función F, menos H, T menos delta T, el término histórico, ¿no? Entonces, al reemplazar 1 en 3, se obtiene una relación no lineal entre la tensión y corriente, ¿no? ¿Cierto? Pero similar al caso solo resistivo. Entonces, finalmente tenemos, ¿no? Digamos, una función, bueno, vamos a reemplazar todo esto porque sigue siendo todavía un término, depende de varias cosas, entonces vamos a denominar todo ello F1 de I, ¿no? Donde F1 de I es 2 sobre delta T, Fi menos HT menos delta T. Se obtiene una relación entre la tensión, ¿no? Y la corriente, simplemente desplazando en cada paso de integración la curva de flujo en el valor, o sea, esa es la curva de flujo, ¿no? Vamos a desplazarlo en el valor T menos delta T. Y vamos a reescalar todo, o sea, multiplicar por el resultado final por 2 dividido entre delta T.
Entonces, el modelo final, digamos, exposiciones de integración trapezoidal son esas y pueden servirnos también para incluir un elemento inductivo no lineal, ¿no? En nuestros algoritmos, pues, de cálculo. Claro, yo sé, todo lo van a dejar para el ATP, ¿no? Van a tapar los ojos, van a dejar para el ATP. Bueno, indudablemente el curso tiene que incluir todas estas teorías, esas condiciones de modelos, ¿no? ¿Mm? Claro, porque finalmente uno cómo logra entender eh, cómo se está calculando o desarrollando el transitor en los modelos de simulación. Básicamente la ATP tiene todo esto, ¿no? Claro, digamos, un nivel de detalle mucho mayor en los modelos y cantidad de cosas que se han desarrollado en el tiempo. A ver, comentario. El problema se puede tratar de manera análoga al caso resistivo discutido anteriormente. Así es. Entonces, tenemos, creo que hay un problema aquí. Creo que tengo un ejercicio más, ¿no? Vamos a salir un ratito, ¿ya? Tengo... Sí, ¿no? Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve, profe. Ya, gracias. Ejercicio 25. Integración trapezoidal con inductancia no lineal. Ya, a ver qué hacemos. A ver, integración trapezoidal con una inductancia no lineal. Analizar la corriente, ¿no? En una inductancia no lineal, ¿no? Está la figura, el circuito, ¿no? Alimentada por una tensión sinusoidal, ¿no? Como mostrada en la figura. Ya, esta es la tensión sinusoidal, ¿no? Y tenemos acá la inductancia no lineal. ¿Qué datos tenemos? La tensión sinusoidal es 100 coseno omega t y la función F, que representa la saturación, relación entre enlace y flujo corriente, se modela con dos tramos lineales, ¿no? Es un flujo linealizado por tramos. Tramo 1 tiene, bueno, vamos a ver, es de 0 al valor, no sé, corriente, ¿no? 1.81581. Esta tensión y demás abajo está, ¿no? En volt. El flujo está en Webers o puede estar en, bueno, y otras unidades, bueno, debe ser Webers aquí. En el caso de corrientes es amperios, ¿no? Bueno, entonces en este primer tramo tenemos que lambda es igual a 0.1 y en el tramo 2, que bueno, son las corrientes mayores a 1.81581, tenemos que lambda es igual a 0.02 corriente más 0.1452. Ya. Estamos en 60 Hz y lo que nos piden es analizar la corriente, ¿no? ¿Cierto? Que se va a desarrollar ahí. Es una fuente sinusoidal y dependiendo del valor de la tensión y finalmente del flujo, ¿no? Enlace de flujo, se va a desarrollar una corriente pues, mayor tal vez que el codo, ¿no? ¿Mm? Bueno, sí, en esos casos pues va a tomar otra característica y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo saberlo? Bueno, vamos por partes, ¿ah? A ver, el hecho de trabajar con un generador de tensión simplifica la solución del problema. Y bueno, sí, pues, porque no hay porque si tuviéramos un modelo distinto, no digamos, modelos que dependan de la misma tensión de conexión, ¿no? Puede generarse armónicos y
definitivamente hay una interacción. Es como un flujo de armónicos, ¿no? Uno dice, no, las inyecciones de armónicos son tales, pero al final eh, también existe un efecto de la misma tensión de conexión, ¿no? Claro, con la red. O sea, si la tensión es también, o sea, el supuesto de las fuentes armónicas, ¿no? De corrientes, por ejemplo, en algunas cargas activas, ¿no? Cicloconvertidores, sean rectificadores, etcétera, ¿no? Es que la tensión que llega aquí es una tensión sinusoidal y eso no es real. Normalmente esta tensión está distorsionada también debido al efecto de esta fuente o de otra, ¿no? Entonces, esos supuestos, digamos, son eh, casos ya reales, ¿no? Donde sí se puede ver esa interacción armónica. Bueno, aquí también debería producirse una interacción armónica si tuviéramos modelos de ese tipo. Pero como en este caso estamos suponiendo una fuente de tensión sinusoidal ideal, entonces, netamente los armónicos producidos por la curva de saturación. No hay una interacción armónica en ese sentido. Bueno, entonces, el hecho de trabajar con un generador de tensión significa la solución del problema sin perjudicar la aplicación del método, ¿no? Ya que en un caso más general estaríamos utilizando el equivalente integral. Entonces, ¿qué hacemos para el primer tramo? Bueno, hay que analizar primero en el tiempo, ¿no? La tensión, como se dijo, está siendo aplicada en t igual 0. A ver, vamos a analizar un poquito, ¿no? En t igual 0 tenemos una tensión, ¿no? Que finalmente va a ser 0, entonces la tensión es 0, ¿no? No, perdón, la tensión va a ser 100, ¿no? 100 y después va decayendo. Entonces, como la derivada de la tensión es el flujo sí creo que se va a mantener desde un valor bajo, desde 0. Aquí está. ¿Cierto? Entonces, la tensión empieza en 100 voltios, pero para t igual 0. Y en esas condiciones, ¿no? De inicio, ¿no? Se supone de que se está aplicando la tensión sinusoidal en esta t igual 0. Faltan algunas de esas condiciones aquí, ¿no? Parece. Pero bueno, ustedes tienen que ir revisando, ¿no? Entonces, la tensión es 100 voltios. Clase de flujo vendría a ser 0, ¿no? ¿Cierto? Y finalmente la corriente también que se desarrolle es 0. Claro, porque ni bien tengo la corriente, perdón, la enlace de flujo, puedo obtener la corriente a partir de las curvas, ¿no? De saturación. Entonces, en este primer tramo, se tiene una inductancia, puede ser calculada como, bueno, la diferencia de enlace de flujo dividido entre la diferencia de corriente. Eso me da 0.1 Hz, ¿no? Ya es una situación, digamos, donde esa inductancia se está comportando linealmente. Ya, sí, eso ya lo sabemos, ¿no? Le tenemos la tensión, ¿no? Y 100 coseno 377t y la corriente vendría a ser, pues, es una inductancia lineal, ¿no? Entonces, 1 sobre L, la integral de la tensión, ¿no? En el tiempo. Eso nos da 10, ¿no? Que es la inversa de 0.1 Hz. 100 de este dividido, este es omega del sistema, ¿no? 2pi frecuencia, 377. Bien, el seno de 377t. Entonces es lógico que también la corriente aquí sea 0, ¿no? Entonces, para estos instantes de t0 y 0 milisegundos, 1 milisegundo, 2 milisegundos, la tensión va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces tenemos 100 acá. Hay un punto y otro. En milisegundos, ¿no? Tenemos 1 milisegundo, 2 milisegundos. En 2 milisegundos, bueno,
vayamos a un milisegundo, ¿no? Un milisegundo tenemos una tensión de 92.97 voltios. Enlace de flujo 0.09765 y la corriente es inmediata, ¿no? Por 10, 0.9765. En t igual 2 milisegundos tenemos 72.89, enlace de flujo 0.1815, ¿no? Y finalmente tenemos, ¿no? La corriente, ¿no? La corriente nos da finalmente 1.8158. Ahora, justamente coincide con el límite, ¿no? De los tramos, dos tramos de nuestra curva de saturación. Acá es 1.81581, ¿no? Ok, entonces hasta este punto, o sea, hasta t 2 milisegundos, ¿no? Podemos utilizar ese primer tramo, ¿cierto? Entonces, para t menor a 2 milisegundos, se tiene que la corriente es menor a 1.81581 y se usó el primer tramo de la inductancia lineal. Se observa que para t mayor a 2 milisegundos, ¿no? Existe un cambio pendiente en la inductancia no lineal. Claro, entramos a este segundo tramo, ¿no? Entonces ahí sí, digamos, tendremos que tener un mayor cuidado. Vamos a usar un delta T 0.25 milisegundos, ¿no? Ya no de un segundo, sino la cuarta parte. Bien. Entonces, a partir de 2 milisegundos, aumentamos en 0.25 milisegundos. Acá habría un pequeño tramo de 2.25 milisegundos, donde se calcula la tensión en vacío de la red, puede ser dado por la fuente de tensión, ¿no? Claro, acá no estamos analizando líneas de transmisión para aplicar esos coeficientes de transmisión y demás, ¿no? Solamente es un Thevenin, ¿no? Y la tensión aquí que se genera, ¿no? Bueno, vamos a ponerle acá 2.25, que es justamente 66.12, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la tensión que está siendo aplicada y vamos a calcular ahora sí enlace de flujo. Esta primera parte del tramo lo hemos hecho directamente con las ecuaciones asociadas a una inductancia. No nos preocupa mucho, ¿no? Podemos hacerlo también mediante integración trapezoidal y debería salir lo mismo cercano a esa relación lineal, ¿no? Lo que sí nos preocupa es a partir de 2 milisegundos. Entonces, a partir de 2 milisegundos arrancamos con una tensión de 66.12 y esa es la tensión que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para el segundo tramo se cumple lo siguiente, ¿no? Que era la característica lambda I igual a 0.02 corriente más 0.1452. ¿Está ahí? Entonces, tenemos un término histórico que, bueno, debería ser 2 milisegundos, ¿no? Porque ese es justamente el inicio, ¿no? De la integración, al menos en el tramo 2. Entonces, para H2 tenemos, bueno, recuerdan que H dependía del, ¿no? H dependía creo que de HKM era, ¿no? HKM, T menos delta T, pero este H es H T menos. Y teníamos más delta T sobre 2. La tensión, pues cierto, era una tensión igual, creo que lo podemos poner así, ¿no? BKM, T menos delta T. Ya, pues este vendría a ser el E, ¿no? Y este es un lambda, nada más. Bien, entonces, H en 2 milisegundos es igual a lambda 2 milisegundos más delta T sobre 2,
evaluado en 2 milisegundos. Y eso me da, ¿qué cosa? Bueno, tengo este término histórico de enlace flujo más delta T medios por la tensión en 2 milisegundos. Esa tensión en 2 milisegundos es esta de aquí, ¿no? ¿Cierto? Esa es la que se agrega acá. Y tenemos un H igual a 0.190693, ¿no? Entonces, recuerdan que F1 era lambda menos H y multiplicado por 2 sobre delta T. ¿Ah? Entonces este F1, ahora sí, ¿no? Tenemos el término histórico que proviene del tramo lineal. Ahora estamos entrando, ¿no?, a calcular la función F1, ¿no?, que depende del término histórico y depende de HI. HI ya vendría a ser el enlace de flujo para el 2.25 que queremos calcular, ¿no? Es que justamente va a estar, digamos, situado con esta característica, enlace de flujo. Ahí está. Entonces tenemos 0.2i más 0.14526 menos 0.19069.3, ¿no? Por 2 sobre delta t. Y eso nos da esta expresión, ¿no? 160i menos 363.46. ¿Ah? Entonces nosotros habíamos dicho que, perdón, que también que BKM, ¿no?, T es igual a F1. Y, bueno, evaluado en tiempo, ¿no?, en T, justamente es esta ecuación, ¿no? 160i menos 363. Eso es igual a BKMT. La tensión es la que impone justamente las condiciones, porque es la fuente, a veces idealizada, produce cambios en el flujo y produce, digamos, las corrientes que, debido a la saturación, deben, digamos, generar armónicos o distorsionarse, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa acá. Después de estas simplificaciones podemos decir, bueno, este término 160i menos 363 igual a 66.13, que era la tensión Thevenin que teníamos acá, ¿no? ¿Mm? Claro, das un pasito, la tensión se va a mantener, ¿no?, con su característica senoidal, pero tenemos otra condición de corriente, ¿no?, acá. Entonces acá resolviendo, tenemos que la corriente es 2.684961 amperes. ¿Ok? Y ese es el pasito, bueno, la corriente en 2.25 milisegundos. Ya. Y así se puede seguir integrando, ¿no? Estamos ya sobre esta condición de tramo 2. Sí, eso es haciéndolo con integración trapezoidal, ¿no? Una forma de comprobar que ese cálculo está correcto, bueno, lo podemos hacer de forma exacta, ¿no? Claro, si tenemos la tensión senoidal, también tenemos los enlaces de flujo. Eso sí se van a mantener, ¿no? Es un principio de, en los sistemas eléctricos, ¿no?, de conservación del flujo. Normalmente el flujo es que se mantiene y está asociado a la tensión de excitación senoidal. En este caso simple, es posible extraer fácilmente el resultado exacto que permite comprobar el error cometido en el proceso de integración. O sea, podemos calcular el enlace de flujo, ¿no? ¿Ya? Ustedes lo pueden comprobar también directamente en la fuente senoidal de tensión. Entonces tenemos 0.198972, ¿no? Entonces decimos que este valor, aquí está, es igual a que a 0.02 corriente más 0.14526. Y eso me da una corriente de 2.6856 amperios, ¿no? Es un valor, el valor exacto, ¿no? Y digamos que no es que hayamos cometido mucho error, ¿no? Claro, cierta diferencia, pero valor cercano al que hemos calculado. ¿De acuerdo? Bueno, este es un valor que es resultado cercano al calculado y se puede decir que el error de ambos, o sea, esa diferencia de ambos se puede reducir, atenuar
reduciendo el tamaño de paso, ¿no? Entonces el paso puede ir reduciendo y tener una aproximación más apropiada. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que estaba faltándome la clase anterior. Para entender un poco las aplicaciones de regla de integración trapezoidal con elementos inductivos no lineales, ¿no? Ya. Lo que nos toca ahora ver es la parte de transformadores, ¿no? Vamos a ver más. Ya, un minuto. Modelo de transformadores con ATP, ¿no? A ver, ¿se ve la pantalla? Ya, modelo de transformadores con ATP. Bueno, este es un resumen, ¿no? De aplicación de transformadores. En vano será explicarles, pues, de transformadores, en muchos casos, esas conversiones por unidad o las pruebas que se hacen para obtener parámetros del modelo de transformador, etcétera. Cosas que ustedes ya lo saben, ¿no? Llevo cursos enteros, máquinas, uno, ¿no? Máquinas eléctricas, uno que se dedica a transformadores, nada más. Full transformadores. Sí, profe. Infinidad de cosas. Estaba aburrido de los transformadores, imagino, ¿no? Bueno, no se aburra mucho para la parte de ATP, ¿no? Acá puede haber cosas interesantes. Claro. Recién aquí creo que con este curso es que abren los ojos respecto a la implicancia que tiene la curva de saturación, la histéresis y otros elementos más que sí deberían ser modelados o incluidos en los análisis de transistores electromagnéticos. Normalmente, sistema de potencia en 60 Hz, te dicen, ah, no, mejor desprecio la rama de magnetización, ¿no? Y normalmente hacen eso. Sus modelos pi y demás no consideran la rama de magnetización, si no sería complejo, ¿no? Ya, pues, el transistor electromagnético es una parte importante de la curva de saturación, ¿no? Como otros detalles más, ¿no? Ya, modelo de transformadores con ATP, ¿no? Vamos a ver, un resumen tengo de todo esto, pero un resumen, a ver si les ayuda, ¿eh? A ver, representación de transformadores. La representación de transformador depende de la naturaleza del estudio. Es verdad, ¿no? Para transitorios lentos, ¿no? Se puede usar un modelo convencional de transformador, ¿no? Entonces, sí, es el modelo que tenemos ahí mostrado en la figura, ¿no? Quiere decir, tenés devanado primario, secundario, ¿no? Primario, secundario, la magnetización, ¿no? La rama de, o circuito de magnetización. ¿Qué lo ha puesto en el primario? Puedo poner secundario. Ya. Y bueno, tienes elementos que resistencia, tienes reactancias, tienes resistencias y reactancias. Ustedes saben todo eso, que las resistencias están asociadas a las pérdidas en el cobre, ¿no? La la rama de magnetización, bueno, pérdidas en el núcleo. Y tenemos el XM, que acá claramente está diciendo, ¿no? Que es no lineal, ¿no? En cursos de máquinas eléctricas suponemos que es lineal y hacemos toda una serie de, indicamos las premisas para finalmente concluir que es finalmente lineal, no es una reactancia fija, ¿no? Entonces, acá no, hay una relación no lineal, como hemos visto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, el transformador ideal se va a mantener ideal pues, siempre, ¿no? Bien, entonces, este modelo sirve justamente para transitorios lentos. Como el caso de estabilidad transitoria, angular, tensión y otros más, son dinámicas lentas, ¿no? Comparadas con las de transitorios electromagnéticos, claramente. Ya. Para transitorios rápidos, puede ser necesario incluir las capacitancias de los bushing, ¿no? Están los bushing. Y de vanados, ¿no? Y ese sí es un problema. Alguna vez les puse un ejemplo donde un
un transformador era modelado como un banco de capacitores. Efectivamente, el efecto de capacitancia puede dominar el comportamiento dinámico del transformador, ¿no? El modelo de transformador. Sí, eso es en caso de transitorios rápidos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué partes tiene el transformador? A ver, voy a hacer un refresh. Ustedes saben todo esto, ¿no? Los bushings, ¿no? Tenemos el tanque, tenemos aceite, ¿no? Digamos, tenemos también un radiador, ¿no? Y un ventilador que justamente, entre otros, puede refrigerar y mantener hasta también ampliar las capacidades de los transformadores, ¿no? Pasamos de ONAN a ONAF, por ejemplo, ¿no? Gracias a los ventiladores de ventilación forzada. Dentro del transformador que tenemos devanados y el núcleo, ¿no? Ahí dice devanados y núcleo. ¿Dónde está en inglés? ¿No? Bien. Bueno, en sí, pues es muy conocido, ¿no? El modelo de transformador. Lo han estudiado intensamente, ¿no? A ver, ¿qué no han estudiado? Bueno, he estudiado casi todo. A ver, pérdidas del transformador. Pérdidas en el hierro, ¿no? Entonces, con el núcleo, ¿no? La tensión alterna produce un campo magnético variable en el núcleo magnético. Entonces, se producen dos tipos de pérdidas. Las pérdidas Foucault, ¿no? Surgen debido a las corrientes inducidas en el interior del material magnético, ¿no? Genera calor. Acá vemos dos casos, ¿no? Uno de núcleo sólido y otro es núcleo laminado. Tienen menores corrientes Foucault en el caso de núcleos laminados que en núcleos sólidos. En la práctica, ¿no? El diseño de transformadores. Pérdidas por histéresis. La histéresis es la memoria magnética, ¿no? De los materiales eh, magnéticos, ¿no? Ferromagnéticos. Bueno, las pérdidas de histéresis resultan de la orientación alternada del campo magnético sobre las láminas de acero silicio, ¿no? Está relacionado con la memoria magnética del material. No toda la energía necesaria para magnetizar un material se recupera cuando este es demagnetizado, ¿no? La saturación está presente aquí entre, claro, es flujo y corriente, ¿cierto? En cantidades de densidad de flujo magnético y intensidad de flujo magnético. Entonces, hay un ciclo, ¿no? Que nunca es igual cuando va hacia en una rama, ¿no? En una dirección y cuando regresa va por otro lado, ¿cierto? Bueno, esa orientación es un problema, ¿no? Y genera esas pérdidas por histéresis. Hay materiales que están siendo usados actualmente en transformadores para evitar esa orientación del campo, ¿no? Digamos, esos tipos de materiales son denominados amorfos. Hay transformadores de núcleo amorfo que están siendo usados en la distribución para disminuir las pérdidas del núcleo. ¿Ah? Pérdidas por histéresis. Pero ¿y por qué? Porque es lógico, ¿no? Un transformador en distribución, en gran parte de su vida está con baja carga, digamos en provincias, por ejemplo, en el ámbito rural, ¿no? Transformadores de 50 kVA, 10 kVA, pequeñitos, pero bueno, buen tiempo están sin carga, ¿no? Sin mucha carga, entonces las pérdidas mayores son las del núcleo, ¿no? Entonces, están recomendando justamente ese cambio a material amorfo, ¿no? Bueno, interesante, una práctica que se está dando. Bueno, aparte de esas pérdidas, ¿no? Tenemos otras, las pérdidas Joule, ¿no? Del cobre. Entonces, eso resultan justamente del paso de la corriente eléctrica en los devanados. Desde luego. Ya, entonces, sigamos, ¿no? Vamos a obtener la reactancia de dispersión de un transformador de dos devanados. Vamos a considerar vamos a seguir con ese transformador, pero ahora de un transformador monofásico, ¿verdad? Para no hacernos tanta bola.
Entonces, ahora, la pregunta es si hacemos un transformador monofásico y, digamos, nos va a permitir también implementar un transformador trifásico, que es nuestro objetivo, ¿no? Sistema de potencia todo es trifásico, sí, pues. Los principios de un transformador monofásico se pueden, digamos, utilizar también para elaborar los modelos en transformadores trifásicos. Bien, entonces en ese transformador monofásico se tiene una relación de transformación KB1, KB2, ¿no? Acá puedo ponerle barra, ¿no? Ahí puede ser que mejore. Ya, ya, una potencia MVA, ¿no? Y una impedancia de dispersión X porcentual. Este porcentual se entiende que es respecto ¿a qué? A la potencia, pues, del transformador, ¿no? Del MVA del transformador, no del sistema, ¿no? Ahí es el problema. Cuando se hacen las pruebas en los transformadores, cada uno de los devanados o entre devanados, se suele tener distintas potencias, ¿no? Ya, pues, pero al final tenemos que uniformizar siempre, ¿no? Utilizar una misma potencia al modelo. Bueno, asumimos que estamos trabajando en valores por unidad. Entonces, por lo que este X por unidad es el porcentual dividido entre 100, ya lo sabemos. Esta reactancia es dividida entre los dos bobinados o devanados. Sí, lo vamos a dividir entre los dos bueno, debemos utilizar cierta proporción, ¿no? Pero, digamos, normalmente por simplicidad, podemos asumir una división uniforme de la reactancia entre los dos devanados. Uniforme significa mitad, mitad. Entonces, la mitad va al devanado 1, ¿no? Y la otra mitad al devanado 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor por unidad, mitad, ¿no? Está aquí, mitad está aquí. Devanado, puede ser devanado 1. Devanado 2, ¿no? No. Multiplicamos por la impedancia base, ¿no? Y nos da justamente la reactancia ohmio, ¿no? Ustedes ya saben eso. Y la impedancia base 1 es igual a KBA1 cuadrado dividido entre MBA, ¿no? Y la impedancia base 2 es KBA2 cuadrado dividido entre MBA, ¿cierto? Finalmente, ¿no? Las impedancias deben ser convertidas para valores de un circuito RL. Claro, si es impedancia, separar parte resistiva, inductiva, ¿no? De acuerdo, entonces es justamente lo que tenemos que hacer acá, ¿no? Tener las impedancias tanto del primario como del secundario. De acuerdo. Bueno, si estamos hablando de sistemas de potencia, tenemos que hablar sobre un transformador de 3 devanados, tal vez, ¿no? Este anterior tenía 2 devanados, ¿cierto? Y era monofásico, ¿no? También se puede aplicar 2 devanados trifásicos, ¿no? Es una cuestión de arreglos, estrella, delta. Pero si fueran de 3 devanados, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, normalmente tenemos datos de medición que provienen de ensayos de cortocircuito, ¿no? Con el tercer devanado vacío. Cierto, esas pruebas se hacen entre devanados. ¿Ah? Y se obtienen unas reactancias que vendrían a ser, bueno, denominarse reactancias 1,2, 1,3 y 2,3. Que justamente están relacionando las reactancias de dispersión de cada uno de los devanados, ¿no? Tres devanados. Un minutito. Primario, secundario, terciario, como creo que lo hemos puesto acá, ¿no? 1, 2. Entonces, tenemos que X1, 2, las pruebas que se hacen con los devanados, el primario y secundario, ¿no?
nos da, está asociado a la reactancia de dispersión 1 y 2, ¿no? Igual entre 1 y 3 tenemos relación entre dispersión del lado 1 y lado 3. Y el 2, 3 igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en lo que normalmente pasa, es que estas reactancias han sido calculadas con diferentes potencias, ¿no? Claro, el sistema debe tener unas mismas potencias, ¿sí? Para pasar todo a un mismo lado, ¿no? Pero las pruebas se hacen con diferentes potencias. Entonces vamos a pasar las impedancias por unidad, estas, a un valor, una misma base de potencia. No sé, puede ser la mayor, ¿no? El mayor devanados. La potencia mayor entre los tres devanados. ¿Ya? Después vamos a calcular las reactancias X1, X2 y X3 a partir de estas expresiones. Entonces X1 es igual a X12 más X13 menos X23, entre 2. Y también X2, X12 más X23 menos X13, ¿no? Y así X3 también. Entonces después, esto ya está en por unidad, ¿no? ¿Cierto? Claro, está en una misma base. Entonces, ahora sí vamos a convertir, digamos, los valores por unidad a valores reales en ohmios, ¿no? Bueno, a partir de la base común del sistema, ¿no? Entonces, la base, claro, ahora sí utilizamos la misma potencia, ¿no? Que hemos usado, pues, en la conversión inicial, ¿no? Pone, ya, por si acaso. Ya para que no tengan dudas acá, puse un ejemplo, ¿eh? A ver, igual, 3 de ganado. Bueno, acá tenemos P, y si tenemos otra cosa, P, y T, ¿no? Obtener la reactancia de dispersión de un transformador trifásico 3 de Manaus. Es trifásico y 3 de Manaus, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, primero que este transformador trifásico tiene un, bueno, primario, acá es 525 kV, secundario es 230 kV, el terciario es 13.8 kV, y es estrella, tierra, estrella, tierra, y tienes delta, ¿no? El factor de calidad de los devanados es igual a 100, ¿no? Bueno, eso es para calcular la resistencia, ¿no? Acá no es necesario eso, pero básicamente lo que tenemos es la prueba de impedancia entre el lado primario y secundario es 7.12%, ¿no? Y la tensión que se usó en la prueba es la tensión del lado P, que es primario. Este 303.11 debería ser, a ver, debe ser 525, ¿no? A ver, 525 entre el país de 3, ¿no? 303.11. Ahí tenemos la potencia, ¿no? Que es 100 MVA, que hemos usado, ¿no? Y para las otras pruebas también, ¿no? Este es 230, raíz de 3, ¿no? Porque es estrella, ¿no? Y en el otro caso sí es directo, es 13.8, este sí es delta. Ya, estas impedancias porcentuales por unidad están en función de las potencias. Acá la potencia fue reducida, obviamente, ¿no? Se aplica pruebas en otros devanados. Acá también, con una potencia de 16.7 MVA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no? Lo primero que vamos a transformar estos valores por unidad porcentual a una misma base, 100 MVA. Ya, ustedes lo obtienen. El nuevo ZPS prima, Z prima y ZPT prima. Y una vez
con esos valores, ¿no? Ustedes calculan x1, x2, x3 a partir de estas expresiones, ¿no? Eso les debe salir estos valores. 0.0641 para x1, para x2 0.0071 y para x3 0.1909 por unidad. ¿De acuerdo? Y los valores reales los obtienes pues a partir de las impedancias bases, ¿no? Esta impedancia base 1, ¿no? Lo tienen que obtener a una misma base que supuestamente es 100 MVA, ¿no? Ese sí está directo. Los otros sí, bueno, tienes las impedancias bases de tensión al cuadrado, ¿no? Dividida entre potencia y debe ser 100 MVA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería ahí, no? Bueno, como se supone de que todas esas, en estos modelos, a ver, tenemos 525, ¿no? Un minuto, voy a dar el MATLAB, porque me incomoda un poco agarrar mi celular para hacer los cálculos. Por acá tengo el MATLAB. Sí. Debe ser esto al cuadrado, ¿no? Tensión cuadrado, ¿no? Dividido entre 100. Ya, entonces, ¿cuánto salió ahí? El primero era 0.0, 0. Eh, 0.006. Sí, pues. Ujú. Claro, es en fase, ¿no? O sea, es los 303.11 al cuadrado, ¿no? Cuadrado dividido entre 100, ¿no? Y así también el z base 2 debe ser 132.79 al cuadrado dividido. ¿Por qué? Porque en sí los modelos provienen de una separación en transformadores monofásicos, que es lo habitual, ¿no? Y es lo habitual. 13.8 cuadrados sobre. Debe salir eso. A ver. Sí, 0.19, 0.9, 0.3635. Está bien. Ya, correcto. Ya, pero acá como que no hemos hecho nada, solamente las reactancias de dispersión, ¿no? Y también se puede calcular resistencia del cobre, ¿no? Los devanados. Ya. Al momento de armar el sistema hay que tener cuidado en esas conexiones de delta estrella, ¿no? Justamente para el cálculo de las reactancias de por unidad y ohmios. Esto ya está directo para ser incluido, ¿no? En los modelos. Bien, entonces, modelo de transformador en ATP. Existen varias maneras de implementar un transformador en ATP, ¿no? Uy, acá quedó en portugués. Veremos la forma usual mediante transformadores monofásicos. Entonces, vamos a usar el modelo Saturable Transformer Component, o sea, es un componente transformador saturado.
usa una palabra clave que es transformer, ¿no? Sí, sí. Wow, ya. A ver, no. A ver, sí, pues. Este, eh, ya está viendo mi pantalla. Sí, Ahora ahora sí. sí, ingeniero. Ah. Que antes no estaban viendo. ¿No vieron todo lo que estaba escribiendo acá o no? Sí, sí se ve. Sí, esa Sí, se parte ve, ¿no? sí. Ya, ya. Sí, solo un rato no parpadeo. Ya, ya. Sí, pues. Bueno, como están tan calladitos, pues ya. Bueno, a ver, existen varias maneras de implementar un transformador en ATP. La más usual es, digamos, descomponer el transformador en transformadores monofásicos. Es lo que hemos venido haciendo con el cálculo de transformador 3 devanados, ¿no? Tienes cada devanado, está asociado a que transformador monofásico, ¿no? Ya, me van a decir, no, transformador 2 devanados sí cumple para transformador monofásico. Bueno, se entiende de que es una generalización, ¿no? Se usa el modelo Saturable Transformer Component y usa una palabra clave que es transformer, ¿no? La película, ¿no? Bueno, transformador, pues sí. Ok. Bien, ¿qué usa ATP? Bueno, informaciones necesarias para ese modelo Saturable Transformer Component, ¿no? En ATP. ¿Qué requieres? Requieres la relación de transformación entre devanados. ¿Ya? Entonces, esa relación de transformación tienes aquí, ¿no? El número de vueltas o tensiones, ¿no? Entonces, sí lo tienes. Impedancia de dispersión de cada devanado. El transformador monofásico aquí tiene pues, parte primario y secundario. Y sí, claro, este es de dos devanados, ¿no? También puedes, este es monofásico, puedes implementar un transformador de dos devanados trifásicos usando el arreglo estrella delta, nada más, ¿no? ¿Ya? Bien. Otro es la conexión de transformador, ¿no? Claro. Acá es un transformador eh, de dos devanados. Acá dice single phase, o sea, monofásico de dos devanados, ¿no? ¿Ya? Un arreglo en tres de trifásico, perdón, es distinto, ¿no? Bien. Además, tenemos que incluir la curva de saturación, que es importante y normalmente es no lineal. Ahí está. Entonces, acá hay algunos unas palabras claves que usa ATP, ¿no? Para ello. El satura viene después de la función de saturación, ¿no? Ah, se hace la conversión de curva BI a flujo corriente y directamente lo puedes incluir ahí. Tienes una resistencia también asociada al núcleo. Tienes una barra, el bus stop, ¿no? Que es una barra interna, puedes definir como nombre también del modelo de curva de saturación. Y ahí lo demás son conexiones, que va a depender, si es monofásico es tan simple, ¿no? Como eso, pero si es trifásico, sí podría exigir ver los arreglos estrella delta, ¿no? Entre devanados. ¿De acuerdo? Ya, simple, simple, ¿no? No hay más. Bien, el primer bloque, ¿no? Para preparación de archivos de datos para ATP, ¿no? El primer bloque son datos generales. Forzadamente tienes que escribir transformer aquí, ¿no? De ahí, los siguientes campos son, bueno, acá se deja en blanco es porque acá es una manera de referenciar, que vamos a ver más adelante, ¿no? Para evitar llenar nuevamente los datos y repetirlos, puedes utilizar un modelo ya, digamos, desarrollado anteriormente en el mismo archivo, ¿no? Para referenciar y ya tener que escribir nuevamente todos los valores, ¿no? Bueno, ese se deja en blanco todavía, para el primer, este, para el primer, digamos, transformador, ¿no?
de un arreglo trifásico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienes acá la corriente y el flujo, ¿no? Y tienes el bus stop y tienes el R mag, la resistencia de la rama de magnetización, ¿no? El transformador lo pones entre las columnas 3 y 14, ¿no? Perdón, 13 creo que, ¿no? 13. Y es una instrucción que debe ir forzadamente, que es una palabra clave, ¿no? Para empezar el modelo de transformador. Y tiene que seguirse una secuencia, ojo. Entonces, acá debes llenar un valor de corriente y un valor de flujo asociado a, ¿no? A la inductancia magnetizante, ¿no? Que se utilizará en cálculos en estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, esa corriente está en amperios y el flujo está en voltios segundos, ¿no? Efectivamente. Es un valor nomás. Ojo, estado estacionario. El bus stop es el nombre para la barra interior del devanado, barra interna, ¿no? Que es este de aquí, que a veces ni aparece en el mismo dibujo, el modelo, ¿no? Claro, no interesa, es interna, ¿no? Pero me ayuda también a nombrar, o lo utilizo como nombre de la curva de saturación también, ¿no? No. Ok, entonces, donde se conectará la característica de saturación. Nombre para cada transformador, conjunto de bobinados. Este nombre es único, ojo. Para la fase A es único, fase B también. A pesar que vas a copiar los datos, vas a hacer referenciación, pero tienes que cambiar el nombre, ¿ah? De la barra interna. Rmag es la resistencia asociada a las pérdidas en el cobre. Debe ser en el núcleo esto, ¿no? Perdón, es el núcleo. Perdón. Ya. A ver, un minutito, ¿no? Ya, a ver. El siguiente bloque es inmediatamente al anterior, ojo. Y los primeros 16 espacios están asociados a la corriente y los otros 16 al flujo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero qué diferencia entre lo que llenamos antes y ahora? Bueno, lo que pasa es que la anterior es una referencia de estado estacionario. Ahora sí vamos a tener la curva completa. Vamos a tener que ingresar los valores provenientes de la rutina de saturación. Se especifica lo siguiente, ¿no? Y flux. Depende, perdón, después de la primera línea de información deben venir los pares de puntos, corriente y flujo, en amperios y en voltios segundo, ¿no? Efectivamente. Esta curva normalmente no es obtenida directamente. Sí, pues normalmente te dan B por I. Por lo que debe ser calculada de datos suministrados por fabricante. Puede provenir de la salida de saturación, ¿no? El bloque, este es un bloque que termina en 9999, pero aquí, ¿no? En esta parte de corriente. Sí, ahí termina. Ahí termina. El número de puntos de la característica de saturación es arbitrario. Usted puede poner los puntos que quisiera, ¿no? Claro. La función de saturación se puede suprimir si la tarjeta 9999 es la única en este conjunto. O sea, si ponen de frente 9999 después del primer bloque, que quiere decir que no tienen, no han ingresado una curva de saturación, ¿no? ¿Okay? Se puede proporcionar una inductancia lineal a través de un solo par de valores, corriente y flujo. Claro, ¿no? Obvio, tiene solamente un punto. Flujo. Ya. A ver, ¿qué más? A ver, datos de vanados. Ahora sí, este es el tercer bloque, ¿no? ¿Qué se especifica aquí? Bueno, acá cada uno de los devanados. En
el caso que tengamos un transformador, por ejemplo, de dos devanados, ¿no? Entonces tienes que nombrar el lado 1 y el lado 2, por decir primario y secundario, ¿no? El K es justamente el espacio donde uno debe llenar ello, ¿no? Cada devanado es numerado de 1 hasta n, comenzando con 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener distintos devanados, ¿no? Claro. A ver, son devanados, pero son de transformadores monofásicos. Eso vamos a verlo ahorita, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Normalmente eso está asociado a las construcciones trifásicas, ¿no? Entonces, vamos a ver con calma, ¿ya? Déjenme recordar. Eso creo que era, sí, pues normalmente uno llena 1, 2, pues para el trifásico, ¿no? Ya. Solo se queda con 1 si es un transformador monofásico, claro. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. El VAS 1 y VAS 2, barras de conexión del devanado. O sea, quiere decir que es un transformador de este tipo, ¿no? Monofásico. Ya, se refiere a 1. Puede haber acá un 2, etcétera. Barras de conexión de devanado. Sí, acá dice, sí. Si uno de los nodos fuese el nodo de tierra, se utiliza 6 espacios en blanco, digamos. Ni modo, ¿no? La barra 2 queda en blanco. R es resistencia al devanado. L es inductancia de dispersión del devanado. O sea, unidades dependen del parámetro X o PT. Sí, y bueno, y X o PT es igual a 0 en miliherrios, ¿no? Como habíamos visto. Y si X o PT del bloque anterior, bloque de misceláneos, o sea, donde se configura todo el archivo ATP, X o PT es mayor que 0, queda en ohmios, donde X o PT está en frecuencia, ¿no? Es la frecuencia. Ya. Déjenme recordar esto de los valores de 1, ¿ya? Creo que sí, pues, que yo recuerde. Vamos a ver un ejemplo, paciencia. Este BRAT es la tensión del devanado, ¿de acuerdo? Entonces sí, efectivamente, son transformadores monofásicos, pero que se acoplan, o sea que tienes la opción de acoplarlos. Por ejemplo, tienes estos 3 transformadores, ¿no? Y tú puedes decir que este es el transformador 1, este es 2 y este es 3. Puedes ponerlos todos a tierra, ¿no? En secundario, ¿no? Y hacer una construcción perdón, el devanado, el primer devanado, ¿no? Devanado. Vamos a construirlo, más o menos sería así. No vamos a ponerlo en eso. Entonces sería así a tierra. El primer devanado, a eso se refiere. Sí, el primer devanado. Y bueno, el delta ya pues sería, ustedes mismos pueden construirlo, ¿no? ¿No? Este va hacia acá, ¿no? Este va hacia acá, y el otro creo que es, este va acá, ¿no? ¿Cierto? ¿Mm? Ya. Entonces se refiere a esto 1 y esto 2, ¿no? Para referirse a la fase, digamos, A, ¿no? Y estas son las fases. Bueno, complicadera, ya. Vamos a verlo, paciencia. El BRAT es la tensión del devanado. Claro, si tú tienes, por ejemplo, un transformador de 220 acá, entonces este 220 KB, pero sobre raíz de 3, ¿no? 220 raíz de 3, ¿no? Y acá tienes, por ejemplo, en delta 138, ¿no? No, otro transformador de 60, que sea delta 60 KB. A ver, nota, todos los devanados, excepto el primero, pueden tener impedancia 0. Ya, sí. Para las otras dos fases, por ejemplo, esta es la fase A, ¿no? La fase A.
Esta es la fase B, esta es la fase C, ¿no? B y C, ¿no? Por favor, fácil. Solo es necesario especificar el código y los nombres de las barras externas, ¿no? Interna y de referencia. Porque con la referenciación ya evitas, vamos, meter nuevamente los datos y de las reactancias, resistencias y la curva de saturación, los referencias a la fase A, todo. Los datos de cada devanado, incluidos los referentes a la característica de saturación, se copian automáticamente a través del nombre de referencia, ¿no? Ya. Entonces sí, pues efectivamente son devanados, ¿no? Este devanado 1, devanado 2, que está asociado a un transformador monofásico, o sea, un bloque normal debería tener, pues, digamos, perdón, un transformador monofásico, tiene un bloque 1, el bloque 2 era, el bloque 1 tenía, ¿qué cosa? La formación general, ¿no? ¿Ya? El bloque 2 es la saturación, normalmente es uno solo, ¿no? En un lado del devanado, ¿no? Puede ser el devanado 1. Y el bloque 3 es el que tiene realmente la información si es monofásico o trifásico. Claro, porque utilizan los devanados, ¿no? Por ejemplo, en una formación de estrella delta, ¿no? Utilizas devanados tanto del primario y secundario para conectarlos, ¿no? Normalmente es 1 y 2, por ejemplo. A menos que sea un transformador terciario que debe tener un tercer devanado y con estrés, ¿no? Los datos de cada devanado, incluidos los referentes a la característica de saturación, se copian automáticamente a través del nombre de referente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Transformadores trifásicos de dos devanados. Y ahora sí, para entender todo esto, ¿no? El primario está en delta, el secundario está estrella a tierra. Vamos a considerar un transformador trifásico con conexión delta. En el primario, delta y estrella en el secundario. Y tenemos las siguientes informaciones, ¿no? Tenemos la resistencia de la rama de magnetización, es 3 por 10 a las 5 ohmios. Las tensiones son las mismas. Bueno, es un transformador parece que de aislamiento, ¿no? Esos transformadores los he visto en Cerro del Águila, en la misma subestación, transformador de aislamiento de ese tipo. O sea, uno dice, pero compras un transformador de, no sé, de media tensión, su media tensión de ellos creo que era 13.8 kV, ¿no? Interno, ¿no? Y tienen un 13.8, ¿no? Las resistencias, bueno, 0.25 ohmios y las reactancias ya le hemos calculado, ¿no? Con XOPT0 es 25 milihenries. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, primero, el transformador se define como transformer, ¿no? Acá. De ahí, este primer bloque era, ¿se acuerdan? Corriente, y este era el flujo, ¿no? Instantáneo, ¿no? Y, vamos a ponerle, ¿no? Y en estado estacionario. Y aquí está el bus stop, ¿no? Bus stop, que era el nombre del nodo donde se va a conectar en la curva de saturación. Bien, y este es el reg mag, ¿no? 3.3 por 10 a la 5. Todo lo que está acá, este es el primer bloque, ¿no? Primer bloque. El bloque 1. El bloque 2 es este. Bloque 2. Que es la curva de saturación. Y el bloque 3, aquí está. El bloque 3 tiene justamente la información del arreglo delta estrella. Si se dan cuenta, el delta está, ¿qué cosa? Conectando TA con TB, ¿no? Y ese TA es este devanado, ¿no? Por acá, no lo he puesto aquí, ¿no?
Bueno, es este devanado, ¿no? Ahí está, TA, y con TB, ¿no? Que estaría por acá, ¿no? ¿Cierto? Ahí formas el devanado, una parte del devanado de delta, mientras que el SA y con a tierra, porque ese está vacío, forma la primera pata de la estrella. ¿De acuerdo? No sé si han entendido. A ver, la resistencia acá es 0.25 igual. Claro, devanado, ¿no? ¿Por qué han salido iguales? Porque ya les dije, es mejor hacer una distribución uniforme, ¿no? ¿Y por qué salió igual? Porque la relación de transformación es de 1 a 1, es transformado de aislamiento. Los miligeros también, miligero. Y acá también tenemos 3.03, ya, por 10 a la 2, que es justamente los valores de tensión, pero están en KB, ¿no? Ya. Y para los siguientes fases, ¿qué hacemos? Para la fase siguiente, ¿no? Que es un transformador monofásico, digamos, tienes que unir esto con, digamos, es el nodo, ¿no? A, TB, TC, creo, ¿no? Es TB y TC, aquí está, TB y TC, el bloque 2, ¿no? Pero el bloque 1 ya no necesitas incorporar toda la información de la saturación y demás, no te interesa. Lo único que tienes que hacer es referenciarlo al T1, ¿no? Que era el nodo interno, ¿no? De la curva de saturación del primer transformador, que es lo que está en rojo. Entonces, le pones el nombre T2, ese sí tiene que ser un nombre único. Y acá las conexiones sí son importantes. Entonces dices, TB, acá hay un espacio, quiere decir de que, no, perdón. Ya no es necesario ni poner acá. TB, espacio TC, ¿no? Eh, realmente los nombres están juntos, perdón, los nombres están juntos, TB y TC. Ahí está. TB y TC, nodo barra inicio y fin. Y este es SB, y aquí está, con neutro, ¿no? Para hacer la otra pata de la estrella. Toda la información que está acá, que estaba aquí de resistencias, inductancias y tensiones, se repite aquí una vez que nosotros incluimos la referenciación en el transformador. Tú ya no necesitas escribir nada, solamente es tener cuidado acá en esto, ¿no? Transforme T1. Igual acá, para la otra pata, vamos a ponerle otro color, ¿no? ¿No? Que sería TB y TA, ¿no? Este es TA, claro, mismo. Este de acá se forma como el transformer T1 porque hace referencia al T1, los mismos datos de saturación, resistencia, magnetización, etcétera, ¿no? Y lo nombro T3, el nodo interno de la curva de saturación, y acá tengo las barras entre ese devanado, ¿no? El devanado 1, el devanado 2. Entonces, todos los devanados 1 son estos, todos los devanados 2 son estos, ¿no? Este es el 1, TC y TA, este es TA nuevamente, y el, el devanado 2 tiene la otra pata de la estrella, sería SC, ¿no? A tierra, ¿no? Esta tierra está en blanco. Ya, y acabó. Tengo rojo, sí, pues, tienen que entender eso, ¿no? Que ustedes podrían armar un transformador monofásico así simple, ¿no? Claro, solo iría el primer bloque, ¿no? Este de acá. Nada más, sería esto. Pero si tienen que armar un transformador trifásico, sí tienen que hacer todos esos arreglos, ¿no? Bueno. Bueno, y lo más fácil, pues, el ATP, ¿no? ¿Mm? A ver, ¿dónde está? No, a ver. Ya. Sí se ve la pantalla, ¿no?
Ya, efecto de la saturación en las sobretensiones. Vamos a considerar un sistema trifásico de 230 kV, como mostrado en la figura, con un equivalente TV en la fuente de tensión bueno, un equivalente TV en la que es fuente e impedancia, ¿no? Un banco de capacitores, creo que es de 80 megabar, esto más adelante. Una línea de transmisión transpuesta, parámetros distribuidos, los datos. Y bueno, un transformador trifásico en vacío. Está en vacío. Trifásico, ¿no? Claro, en el examen debo tomarles un transformador de 4 devanados, ¿no? Un devanado cuaternario, así como el que tenemos en Camaná, el del Crossat. No sé, se me ocurre, ¿no? Ya, aquí vamos a suponer que la fuente, que es 230 kV, tiene una sobretensión de 15%, debido a un rechazo de carga. Ya, esa tensión es más alta, ¿no? Ya, es solo afectarlo en 15% adicional. Obtener las respuestas en el tiempo. El programa ATP, usando ATP. Delta T es 5 por 10 a la menos 5, tiempo máximo es 10 a la menos 1 segundo. El cierre, vamos a forzar lo negativo, quiere decir que desde antes ya estaban cerradas las fases, todas las fases, ¿no? O sea, al final lo que tenemos que hacer es conectar la fuente de senoidal y verificar qué es lo que pasa con el transformador. Bien, vamos a utilizar un archivo transformador.atp. Primero vamos a, bueno, esto ustedes deberían hacerlo, ¿no? Tienes los datos de tensión corriente del fabricante y tienes la tensión eficaz base, ¿no? Que es para el sistema es 230 raíz de 3, pero es de fase, ¿no? Y la base sería 100 sobre 3, ¿no? MVA. ¿Cierto? Ese es para la curva, ojo. El transformador realmente es de una potencia de 200 MVA, una relación de transformación de 230-69 kV. Y la conexión tenemos es primario estrella aterrado y secundario delta. ¿Ya? Es trifásico y la reactancia de dispersión es 10% sin resistencia en los devanados. Entonces esto también tienes que separarlo, ¿no? Mitad en primario, mitad en el secundario, ¿no? No tiene resistencia, ¿no? Entonces el banco de capacitores es trifásico, 80 megabar, estrella aterrado, ¿no? Eso aparece en la figura, ¿no? Al banquito, 80 megabar. Bueno, ahí está el archivo, no sé si se ve, pero no se ve. Bueno, sí, lo que a ver, les puedo dar de recomendación es que este es casi el mismo ejemplo de la energización de la línea trifásica, ¿no? Para la parte de líneas polifásicas. Solamente que se ha agregado el transformador al final. Entonces, todos los parámetros casi son los mismos. Claro, se ha agregado la sección de los bancos que están aquí. Estos son los bancos. Aquí están 4 microfaradios, ¿no? El 80 megabar. Y aquí están las resistencia e inductancia del equivalente, ¿no? Aquí está la línea de transmisión transpuesta, ¿no? Pone que es trifásica, ¿no? ¿Cierto? Y el transformador está acá, ¿no? La parte de transformer, ¿no? Y su nombre acá, no sé si se ve, X, tampoco veo bien, FMR, ¿no? Ah, porque mejor lo voy a separar en 2 páginas, 3, ¿no? Ya, tienes acá los flujos, corriente y flujo aquí, pero eso al final, bueno, este es el estado estacionario y este sería el bloque para curva de saturación completa, ¿no? Acá puedes poner toda la aproximación que quieras. Y esto viene del saturation, ¿no? Ya, y lo demás son los arreglos, pues como el primer devanado es estrella, creo. Estrella, y después es delta, estrella aterrado todavía. Aquí está, tierra está vacío, y tienes acá todos estos parámetros que ustedes deben calcular, ¿no? A partir de los datos que les he dado. Por eso es que la parte esa de cálculo ya les he explicado, ¿no? Igual para la otra fase B y este es para la fase C, ¿no? Acá tenemos las llaves
Y acá tenemos también las fuentes, ¿no? Fuente trifásica. Desfasamiento de 120 grados. Y estamos monitoreando las tensiones en este punto, las tensiones en la barra BAS 12, ¿no? Creo que debía haber hecho esto, ¿no? Bueno, pues recién me di cuenta. A ver, sí, pues está el bloque de Thevenin, el bloque de capacitores, el bloque de la línea de transmisión y los transformadores, ¿no? Ahí está. Saturación. ¿Qué más tenemos? A ver. Súper chiquito, ¿no? Ya está. Otra vez los devanados y aquí está fase. Si se dan cuenta es directo, ¿no? No necesitas poner más. Bueno, hace referencia ya a los datos anteriores. Bien, entonces, al final ustedes van a obtener lo siguiente. Sin los bancos capacitores, tienen esa característica, ¿no? Y con los bancos capacitores, se ve que hay un efecto de resonancia, ¿no? Por eso ese quiebre que tiene, ¿no? En las tensiones. ¿De acuerdo? Pero ya, pues, creo que es suficiente por hoy. Listo. Nos estamos viendo mañana, ¿ya? Mañana a las 8, ¿no? Ya. Ah, sí, sí, el parcial ya tengo que entregarles, ya. Sí, sí, ya lo tengo. Ya, pero a ver si mañana nos damos un tiempo, ¿ya? Ya, listo. Ok. Bueno, estamos conversando. Mañana, profe. Mañana.